Doctor Ok, Muro, ¿me muy bien. avisa cuándo? Sí, ya pueden comenzar. En el momento que ustedes digan, ya estamos en la hora. Perfecto, Muy empiezo. bien. Sí, Adelante, Buenas Patricia. noches a todos, bienvenidos. Veo que hay gente de otros países de Sudamérica, bienvenidos. Esta noche el doctor Alfonso Cárdenas nos va a dictar la charla de enfoque y evaluación de pacientes con pérdida visual aguda o progresiva. El doctor Alfonso Cárdenas, médico cirujano de la Universidad Mayor de San Marcos, es oftalmólogo y neurooftalmólogo. Se graduó en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, estudió oftalmología en la Universidad Peruana Cayetano Heredia y la neurooftalmología, la subespecialidad la hizo en la Universidad de Texas, en Galveston. Es docente universitario en la Universidad de San Marcos y en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Y tiene su profesional tanto en el Hospital Arzobispo Loaiza como en TG Láser Oftálmica, Clínica Montesur y la Clínica Internacional. Doctor Cárdenas, bienvenido. Puede empezar. Ok, buenas noches. A ver. Gracias por la invitación. Me han invitado para dar esta charla acerca de pérdida visual aguda o progresiva, acerca del enfoque y evaluación. Este es un tema, digamos, un poco amplio y trata de cómo el médico, el oftalmólogo o el neurooftalmólogo o el médico general incluso debería abordar al paciente que presente disminución o pérdida de la visión, ¿no? Los objetivos de esta presentación, pues bueno, son identificar la pérdida visual por historia clínica, identificar una pérdida aguda de una progresiva y saber identificar también el origen neurooftalmológico de estas condiciones. ¿Por qué es importante la pérdida visual, sobre todo la pérdida visual neurooftalmológica? Porque puede ser irreversible o puede dejar incluso una discapacidad visual permanente, ¿no? Y en algunos casos puede estar asociada a enfermedad sistémica de carácter vital, ¿no? O sea, a veces la vida del paciente puede estar a veces comprometida y asociada a esta pérdida visual. Pero ¿qué se entiende entonces por pérdida visual? ¿Qué entendemos por pérdida visual? Bueno, es un término subjetivo, ¿no? No hay una tabla que diga cuánto es lo que uno tiene que perder, pero indica, es una disminución notoria de la visión en alguno de sus aspectos, ¿no? Entre ellos, agudeza visual, contraste, visión de colores o extensión del campo visual. ¿Cómo abordamos la pérdida visual, ¿no? Por la historia, a través de la anamnesis, ¿no? La descripción del síntoma, ¿no? Los antecedentes que pueda tener el paciente y sobre todo la progresión de la pérdida visual. Esta pérdida visual debe ser objetivizada a través de la medición de la agudeza visual. Nosotros siempre preferimos que esta agudeza visual sea la mejor corregida, ¿no? Para tener un basal y poderlo comparar en forma, digamos, equiparable, ¿no? También la podemos evaluar a través de la visión de los colores y el campo visual. E incluso podemos también evaluarla a través de la sensibilidad de contraste. Dentro del examen también utilizamos el examen de pupilas, donde buscamos en ciertos casos encontrar el defecto pupilar aferente, ¿no? Debemos también hacer una evaluación del segmento anterior, el fondo de ojo y la presión ocular. Y ocasionalmente, bueno, en estos tiempos de tecnología usamos las imágenes y exámenes de laboratorio. Ahora, bueno, en este auditorio me parece que hay médicos generales, hay médicos neurólogos, hay oftalmólogos y también hay colegas neurooftalmólogos, ¿no? Entonces, la pérdida visual va a depender también de quién evalúe al paciente, ¿no? Si es un neurólogo, si es un médico general, ¿no? Un oftalmólogo, como le digo, un neurooftalmólogo. Y hay diversos orígenes de pérdida visual, ¿no? Desde lo más sencillos, ¿no? En todos ellos tenemos que tener presente que las causas en general de pérdida visual,
se pueden deber, por ejemplo, a medios transparentes, ¿no? Errores refractivos, de repente son los más comunes en la práctica oftalmológica general, ¿no? Usualmente son estos detectados en la consulta primaria oftalmológica. Opacidad de medios, ¿no? Hemos visto pacientes también que, bueno, cataratas, ¿no? Y ocasionalmente no son detectados, sobre todo cuando son cataratas subcapsulares posteriores, ¿no? Uveitis, ¿no? Que ocasionalmente también no son detectadas, a veces pasan a la consulta oftalmológica o neurooftalmológica y son cuadros inflamatorios. Tenemos también causas de pérdida visual por problemas retinianos, ¿no? Como las maculopatías agudas, ¿no? Usualmente son detectadas, oclusiones vasculares, desprendimientos pequeños de retina, sobre todo los serosos, a veces no son muy visibles al examen del fondo de ojo, y algunas inflamaciones de la retina y coroides, ¿no? Que también pueden pasar desapercibidas. Desde el punto de vista neurooftalmológico, la pérdida visual se puede agrupar, por ejemplo, en neuropatías ópticas, ¿no? Para el oftalmólogo general a veces constituye un reto, ¿no? De detectar una neuropatía óptica. Puede ser ocasionada por un papiledema, por una lesión quiasmática, por una lesión retroquiasmática, ¿no? A veces estas alteraciones o estos orígenes no son detectados en la primera consulta o en la segunda consulta o en varias consultas, ¿no? Entonces, ¿por dónde empezar, no? Tenemos a un paciente que viene por pérdida visual, ¿no? Y como le digo, el escenario puede variar, ¿no? Desde oftalmólogo, médico general o neurooftalmólogo, ¿no? Entonces empezamos por el principio, ¿no? Tenemos que empezar siempre por lo que es la historia oftalmológica, la historia clínica. Entonces la pérdida visual, para efectos de una exposición, la podemos dividir pues, en pérdida visual aguda, ¿no? Progresiva, y para complementar, esta puede ser a su vez unilateral o puede ser bilateral. ¿Cómo es cuando enfocamos a un paciente con pérdida visual aguda, que significa pues un inicio repentino, ¿no? Este inicio repentino puede darse en segundos, en minutos o en horas. El inicio repentino también usualmente por definición tiene un término más o menos finito, pero para clasificarla en este tema tiene que ser mayor a 24 horas, ¿no? Cuando tenemos una pérdida visual aguda menor de 24 horas, a esta se le cataloga como transitoria y va a ser tema de otra charla el día de mañana. Entonces vamos a hablar de pérdidas visuales agudas que duran más de 24 horas, ¿no? Y que constituyen o llegan para quedarse por un periodo de días, meses o para siempre, si es que no le encontramos el origen, ¿no? Entonces la pérdida visual aguda puede ser unilateral o puede ser bilateral, ¿no? Cuando es unilateral, usualmente nosotros la adscribimos al nervio óptico. Cuando es bilateral, puede estar originada en el sistema nervioso central o en la vía visual, pero también en el nervio óptico, ¿no? Entonces, una pérdida visual aguda, por lo tanto, puede ser unilateral o bilateral. Y en ambos casos puede estar involucrado el nervio óptico. Una pérdida visual por nervio óptico unilateral o bilateral puede también tener dentro de su historia los antecedentes, ¿no? Antecedentes como la edad, la procedencia, la etnia incluso. El paciente con pérdida visual por origen de nervio óptico puede tener dolor presente o ausente y puede tener un fondo de ojo normal o anormal. ¿Por qué es importante la edad en un paciente con pérdida visual aguda unilateral? Estamos hablando de un paciente que recientemente ha perdido visión, digamos, de uno de sus ojos, ¿no? Lo podemos dividir grandes rasgos en pacientes menores de 50 años y pacientes mayores de 50 años, ¿no? ¿Cuáles son los orígenes
más frecuentes en pacientes menores de 50 años los inflamatorios, pero también pueden haber orígenes infecciosos, infiltrativos y también hereditarios, aunque estos pueden ser secuenciales y después convertirse en bilaterales. En mayores de 50 años, la causa más frecuente son los fenómenos isquémicos, pero también pueden haber problemas inflamatorios, infecciosos e infiltrativos. Entonces tenemos en ambas columnas, menores de 50 años y mayores de 50 años, las principales orígenes, y en ambos grupos también existe la pérdida visual aguda unilateral por trauma, ¿no? Aunque realmente, usualmente la mayoría de pacientes que tienen neuropatía óptica traumática son personas más o menos jóvenes porque sobreviven al accidente. En los menores de 50 años, las causas más frecuentes de pérdida unilateral es el origen inflamatorio, y en los mayores de 50, la causa más frecuente son los fenómenos isquémicos. Otro parámetro para poder diferenciar la causa en nervio óptico es la presencia del dolor, ¿no? Si es que hay dolor o si es que el dolor está ausente, ¿no? Usualmente cuando hay presencia de dolor, el origen es de causa inflamatoria y es ausente en los eventos isquémicos, es ausente en las infecciones, en los problemas infiltrativos y en los casos hereditarios, ¿no? Cuando tenemos, por lo tanto, una neuropatía óptica isquémica, usualmente es no dolorosa. Igual cuando tenemos una neuropatía óptica por sífilis, toxoplasma, usualmente no son dolorosas, a diferencia de los problemas inflamatorios, es decir, de las neuritis ópticas. ¿Cuál es el común denominador de estas neuropatías unilaterales, ¿no?, que tienen defecto pupilar aferente, ¿no? Entonces, esto es algo que debemos incidir en la evaluación de los pacientes, de tratar de encontrar el defecto pupilar aferente, porque nos va a llevar a identificar el posible origen topográfico de la lesión, ¿no? Un paciente con defecto pupilar aferente en una consulta nos indica dos cosas, ¿no? O el paciente tiene una lesión del nervio óptico, o es un paciente que tiene una lesión extensa de la retina, ¿no? Eso siempre se lo repetimos a los residentes. Entonces, es muy fácil, o es más fácil detectar un problema retiniano, por ejemplo, un desprendimiento, que de repente encontrar una neuropatía, digamos, X, ¿no?, si es que no estamos conscientes de que la podemos identificar con un defecto pupilar aferente. También tenemos el aspecto de que el fondo de ojo puede ser normal o puede ser también anormal, ¿no? Y anormal lo decimos cuando hay presencia de edema, o cuando es un edema hiperémico, o cuando es un edema sectorial, o cuando es un edema pálido, ¿no? Cada uno de ellos nos va a orientar a qué tipo de problema del nervio óptico se puede deber la anormalidad. Que no haya una edema de papila no significa que no haya patología, y eso es lo que usualmente confunde al médico, al oftalmólogo que ve al paciente con pérdida visual y encuentra un fondo de ojo normal, ¿no? Esto nos indica que muy posiblemente la lesión del nervio óptico sea posterior al área visible que es observada en el fondo de ojo habitual, ¿no? En cambio, cuando la alteración del nervio óptico es visible, entonces, es decir, es anterior, entonces vamos a ver edema, hiperemia o los diferentes tipos de alteración. Entonces tenemos pues que la pérdida visual aguda unilateral por nervio óptico, si la dividimos a través del parámetro de edad, entonces tenemos a pacientes menores de 50, pacientes mayores de 50, y con la principal causa en cada grupo, ¿no? O sea, menores de 50, inflamatorio, mayores de 50, isquémico.
Entonces, ¿qué hacemos con estos pacientes, ¿no? ¿Qué solicitamos o qué exámenes empleamos para poder seguir evaluando y poder identificar el origen de la pérdida visual, ¿no? Lo que normalmente nosotros hacemos uso son de los exámenes oftalmológicos más frecuentes, ¿no? Entre ellos el campo visual, ¿no? Solemos tomar fotografías del fondo de ojo y en la actualidad casi todo centro hospitalario o clínica grande tiene exámenes de tomografía de coherencia óptica, ¿no? En algunos casos tenemos que solicitar neuroimágenes, exámenes de laboratorio, genética incluso, y electrofisiología para poder llegar hacia un correcto diagnóstico, ¿no? También tenemos que hacer interconsultas o consultar con otras especialidades como neurología, cardiología, ¿no? Para las isquemias, los inmunólogos para cuando hacemos uso de tratamientos ya, ¿no? De pacientes que requieren corticoides o algo más que corticoides como inmunosupresores. Tenemos que estar en contacto con internistas, endocrinólogos, infectólogos, oncólogos y genetistas, ¿no? Entonces, a veces el abordaje es más o menos simple, pero en algunas ocasiones tenemos que hacer uso de varias especialidades, ¿no? De varios colegas. Acá vamos a presentar el primer caso, ¿no? Mujer de 32 años, sin antecedentes y que refiere a una disminución de la agudeza visual del ojo izquierdo de 7 días con dolor, ¿no? Agudeza visual de 20/20 y el ojo izquierdo 20/200, segmento anterior normal, presiones normales, y vemos acá que la visión de colores está reducida. Y en el examen, esto es importante, se encuentra un defecto pupilar aferente, ¿no? Entonces tenemos disminución de la visión, ¿no? Más o menos importante, con presencia de defecto pupilar aferente en el lado afectado, ¿no? Y cuando vemos el fondo de ojo, vemos una papila normal con presencia de edema en el lado afectado, ¿no? Y un campo visual comprometido a diferencia del anterior. Vemos que hay edema en la capa de fibras nerviosas del ojo afectado y con esto podemos tener ya un diagnóstico clínico, ¿no? O sea, paciente mujer, joven, ¿no? Que experimenta una disminución de la visión más o menos aguda y con dolor, ¿no? Eso nos lleva a pensar, a través de lo que hemos estado leyendo, que debe ser un problema inflamatorio y por lo tanto debe constituirse clínicamente en una neuritis óptica. Si el paciente no tuviese edema de papila, ¿cambiaría mi diagnóstico? Muy posiblemente no, porque para esto ya tenemos que entender y saber que las neuritis ópticas, por ejemplo, ¿no? Muchas de ellas no tienen edema de papila, ¿no? Porque son neuritis ubicadas en la parte posterior del nervio, ¿no? Entonces, de aquí la importancia de poder recopilar la historia de la disminución de la visión, el síntoma acompañante, el dolor en este caso, y el defecto pupilar aferente, ¿no? Todos esos pasos nos llevan al diagnóstico de una neuritis óptica en este caso. Acá tenemos otro paciente, por ejemplo, varón de 51 años, hipertenso, que refiere a disminución de la visión de 7 días, ¿no? Con una agudeza visual de 20/20 en un lado y 20/80 en el otro, el segmento anterior normal, presiones normales y un Ishihara que también algo disminuido, ¿no? Pero que también se le encuentra el defecto pupilar aferente. Y vemos claramente pues, que hay presencia de edema, ¿no? Y algunas hemorragias en llama peripapilares, ¿no? El campo visual muestra también un defecto, ¿no? Altitudinal inferior o a predominio inferior, ¿no? Y en el OCT también hay edema, ¿no? Y para esto sí nos sirve, por ejemplo, el OCT, ¿no? El OCT en estos casos nos puede señalar, por ejemplo, aquí, que el edema es mayoritariamente en una de las jivas, ¿no? En una de las jivas que
que examina este aparato, ¿no? Y está acá en la jiba superior, ¿no? La jiba inferior está más o menos conservada y que va de la mano con la visualización del edema, ¿no? Acá vemos que el edema es también en la parte superior, ¿no? Entonces, edema en la parte superior, tanto en fotografía como en OCT, y defecto del campo visual en la zona inferior, ¿no? Entonces, es bastante compatible digamos, la asociación entre estos métodos de examen, ¿no? En un paciente varón mayor de 50 años, hemos dicho que la causa más común son los fenómenos isquémicos, ¿no? Entonces, esta es una neuropatía óptica isquémica, ¿no? Que, bueno, como es visible al examen, el edema es una isquémica anterior. La pérdida visual aguda también puede ser bilateral, ¿no? Hemos dicho que cuando es unilateral se debe a alteraciones del nervio óptico de diversos orígenes, y cuando es bilateral puede ser también por el nervio óptico, pero también por alteraciones en el sistema nervioso o en la vía visual. ¿Cómo es en este aspecto, ¿no? En la vía visual tenemos los siguientes elementos que ya se han revisado en una de las clases anteriores. Tenemos al quiasma y tenemos a la región retroquiasmática, ¿no? Y ya hemos dicho que en el nervio óptico pueden haber los problemas inflamatorios, isquémicos, tóxicos, infiltrativos y también hereditarios, ¿no? En este caso ya como posibles causas de pérdida aguda bilateral. ¿Qué problemas van a afectar usualmente el quiasma? Los problemas inflamatorios y los infiltrativos, ¿no? No estamos hablando de pérdida crónica, acá estamos hablando de pérdida visual aguda, ¿no? Es decir, el paciente que en pocos días o en pocas horas pierde o le baja la visión en forma bilateral, ¿no? Y por origen quiasmático, entonces tenemos problemas quiasmitis o infiltraciones del quiasma. Cuando son problemas retroquiasmáticos, hablamos ya de problemas isquémicos y problemas hemorrágicos, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de los accidentes cerebrovasculares. ¿Qué hacemos? ¿Qué cosa nos ayuda aquí? El estudio del campo visual, ¿no? En el estudio del campo visual vamos a tener defectos del campo bitemporal cuando es afección del quiasma y defectos homónimos cuando son retroquiasmáticos, ¿no? Eso nos va a orientar, ¿no? Y estos campos visuales pueden ser hechos de forma automática a través de un aparato o pueden ser hechos en forma de confrontación para los médicos que no tienen este equipo, o médicos generales, o el médico neurólogo, ¿no? El médico neurólogo puede también evaluar los defectos del campo visual a través de exámenes de confrontación. Tenemos aquí este caso, ¿no? Mujer de 41 años con diagnóstico de glaucoma y que refiere disminución de la agudeza visual de ambos ojos, ¿no? De hace aproximadamente 10 días asociado a dolor de cabeza y dolor retroocular, ¿no? Esta es una interconsulta que me hacen hace unos días, ¿no? Y tiene una agudeza visual de cuentadedos a 1 metro en el ojo derecho y movimiento de manos en el ojo izquierdo, ¿no? Segmento anterior normal, presiones normales, motilidad ocular normal, ¿no? Y miren, tiene un defecto pupilar aferente en el ojo izquierdo, ¿no? Es el ojo que tiene menor visión, ¿no? Es importante indicar que el defecto pupilar aferente va a estar presente cuando hay una desigualdad en el grado de afección del nervio óptico, ¿no? Si ambos nervios ópticos están afectados por igual, no se va a encontrar el defecto pupilar, pero si este es desigual, sí se puede encontrar. Y bueno, en la interconsulta decía que los nervios estaban rosados, pálidos, ¿no? Y que tenían una relación copa-disco de 0.5. Y querían descartar una probable neuritis óptica bilateral retrovulvar, ¿no? O descartar una patología del quiasma óptico. Este fue el campo visual que se había hecho el paciente. Y aquí lo importante también de saber cómo
cómo observamos el campo visual, ¿no? Porque si nosotros colocamos mal el campo visual, entonces vamos a tener a veces algún grado de confusión, ¿no? Siempre el campo visual del lado derecho tiene que estar a nuestra derecha y el campo visual izquierdo a nuestra izquierda, ¿no? Es como si fuera nuestro campo visual, ¿no? Cuando vemos este tipo de defecto, ¿no? Que no es una hemianopsia típica, pero es una tendencia hemianópsica, entonces uno simplemente con este defecto del campo visual ya puede más o menos estar orientado dónde se localiza la lesión, ¿no? Entonces, cuando yo vi la interconsulta y vi el campo visual, yo dije, esto es el quiasma, ¿no? Porque es la zona donde se va a producir defectos temporales y que seguramente está afectado al lado izquierdo porque la lesión se ha localizado un poco más hacia adelante o es demasiado grande, ¿no? Acá lo único que no cuadraba es que fue algo agudo, ¿no? Entonces, las lesiones más frecuentes a nivel del quiasma son pues los macroadenomas, los craniofaringiomas, pero usualmente son pues causa de pérdida visual crónica y progresiva, no son causa de pérdida visual rápida, ¿no? Pero hay una condición en la cual esto se puede acelerar, ¿no? Cuando el adenoma sangra o se infarta internamente, se produce un crecimiento rápido en pocas horas o días, y lo cual se llama pues apoplejía pituitaria, ¿no? Y es causa de pérdida visual súbita bilateral, ¿no? Como en esta señora, ¿no? Cuando ya fue a la consulta y le ampliamos la historia, sí nos comentó pues que había tenido amenorrea y desde hacía un año, y cuando llegó pues con el resultado de la resonancia mostraba pues una masa en la región celar, ¿no? Entonces acá el mensaje, no todas las masas a nivel celar hacen problema solamente crónico, ¿no? También cuando se descompensan hace un problema agudo bilateral. La pérdida visual también puede ser de origen progresivo o de carácter progresivo, y esta también puede ser unilateral o bilateral, ¿no? Cuando son unilaterales, usualmente son de origen compresivo, ¿no? Primarias o secundarias, ¿no? Y cuando son inflamatorias también, usualmente son cuando tienen un carácter recurrente, ¿no? Inflamatorio recurrente. Pero también pueden ser infecciosas. Las bilaterales, en cambio, son usualmente compresivas, inflamatorias, por papiledema, tóxico-nutricionales, paraneoplásicas y hereditarias, ¿no? Las más frecuentes usualmente son las de tipo compresivo, ¿no? Cuando son pérdidas visuales progresivas, siempre tenemos que sospechar que hay algún problema que está comprimiendo alguna parte de la vía visual. Más alejado, no estamos viendo ya mucho, o no se ha visto mucho acá, por lo menos en nuestro medio, son las neuropatías o pérdidas visuales por radiación. Cuando son unilaterales también vamos a encontrar el defecto pupilar aferente, ¿no? Cuando son bilaterales y simétricas no vamos a encontrar el defecto pupilar aferente, ¿no? Y la papila, a diferencia de las causas agudas, la papila siempre va a ser anormal, ¿no? Es decir, o va a tener edema o va a tener atrofia. Entonces acá tenemos otro caso, una paciente de 34 años, mujer, con un meningioma, con un antecedente de meningioma operado, ¿no? Y que tenía una disminución de la agudeza visual por más o menos 2 años, sin presencia de dolor, con agudeza visual de 20/400 en el ojo afectado y 20/20 en el ojo no afectado, ¿no? El segmento anterior normal, presión ocular normal, ¿no? Y tenía un defecto pupilar aferente en el ojo afectado, ¿no? La importancia de cuando es unilateral, ¿no? O sea, unilateral o asimétrico, presencia de defecto pupilar aferente, ¿no? Tenía compromiso del campo visual
Y bueno, ya había sido operada, por lo tanto tenía una secuela de una neuropatía óptica compresiva, ¿no? Entonces estos pacientes ya tienen que ser evaluados en forma consuetudinaria para detectar que no vayan a tener una recurrencia, ¿no? Esta es la importancia de estos pacientes, ¿no? A veces vemos a los pacientes no en la etapa exacta del momento quirúrgico de repente, pero sí les podemos ofrecer hacerles un seguimiento, ¿no? Los colegas neurocirujanos y los colegas neurólogos, ellos basan, por ejemplo, su examen de pérdida visual en lo que refiere el paciente, ¿no? No tienen todos los elementos que tenemos los oftalmólogos para ir midiendo, por ejemplo, el grado de pérdida visual, ¿no? Pues en estos pacientes, por ejemplo, se controlan cada 6 meses, por ejemplo, con el neurocirujano, y lo que hace el neurocirujano es valorar pues una resonancia magnética y preguntarle al paciente si es que nota algún cambio en la visión, ¿no? Y si no es oftalmólogo, no va a tener todas las herramientas como por ejemplo una cartilla de Snellen o un campo visual, ¿no? Cosas que sí tenemos nosotros. Entonces, de aquí la importancia de tender puentes entre estas especialidades y poder colaborar en el seguimiento de los pacientes, ¿no? Entonces, estos pacientes cuando son crónicos, siempre los valoramos en la consulta con agudeza visual, test de colores, campo visual, y también les pedimos nosotros la tomografía de coherencia óptica, ¿no? Este es otro paciente, varón de 28 años, con cefalea y disminución de la agudeza visual por 6 meses, ¿no? Y con una agudeza visual de 20/400 en ambos ojos. Y no tiene defecto pupilar aferente, ¿no? También nos damos cuenta porque la agudeza o la pérdida de visión es más o menos simétrica, ¿no? 20/400 en cada lado. Y vemos unas papilas blanquecinas y con algunos pliegues en la parte posterior, ¿no? Lo cual ha indicado pues un origen posiblemente de inflamación o de hipertensión intracraneana, ¿no? Entonces, en un paciente con problemas bilaterales, sí podemos pensar que es un problema de cada nervio óptico, pero es más sencillo y más lógico pensar que hay un problema central que está originando la alteración de ambos nervios ópticos, ¿no? Entonces, es, por lo tanto, importante solicitarle a estos pacientes estudios de imagen, ¿no? Un paciente con pérdida progresiva de la visión en la cual encontremos palidez de papila o edema de papila, tenemos que pedirle un estudio de imágenes, ¿no? En este paciente era portador, por ejemplo, de neurocisticercosis, ¿no? La cual provoca seguramente en este paciente hipertensión endocraniana y papiledema y atrofia. Este es otro paciente, varón de 32 años, con antecedente de enfermedad infecciosa de HIV, disminución de la agudeza visual por 4 semanas, más cefalea, ¿no? Y una agudeza visual de 20/200 en cada ojo, ¿no? Segmento anterior normal, presión ocular normal, y tampoco tenía defecto pupilar aferente, ¿no? Y su estudio ya por neurología a través de líquido cefalorraquídeo mostró criptococosis, ¿no? Entonces es un papiledema, ¿no? Por hipertensión intracraneana asociada a una enfermedad infecciosa. Entonces, en conclusión, ¿no? El enfoque de pérdida visual debe basarse en la historia que relata el paciente. Los principales criterios de orientación son los antecedentes, edad, lateralidad y presencia de dolor. Y los principales criterios de identificación son los hallazgos del defecto pupilar aferente, fondo de ojo y campo visual, ¿no? Es importante tener un uso racional de exámenes de apoyo y de consultas con otras especialidades. Bueno, esta es la charla, espero que haya sido de utilidad y estoy atento para sus preguntas o comentarios. Muy interesante charla, muy bonitos casos, sobre todo aquel de apoplejía pituitaria, que no es frecuente encontrar.
y que puede ser una verdadera emergencia. Doctor, los casos de pérdida visual aguda son con frecuencia emergencias. ¿Podrían tratarse de emergencias? Bueno, la pérdida visual se considera una urgencia oftalmológica, ¿no? Porque hasta que no se sepa cuál es el origen, uno no sabe hasta a qué cosas se está enfrentando, ¿no? Hay pérdidas visuales que son mínimamente peligrosas, pero hay otras que sí, sobre todo las que son pérdidas visuales profundas, las que nos llevan pues a tratar de buscar el origen con rapidez, ¿no? Y tratar al paciente si es que es posible, ¿no? Lamentablemente hay enfermedades que no son tratables o que no tienen esquema de tratamiento, pero los problemas inflamatorios sí deben ser tratados, ¿no? Cuando se dé la clase de neuritis óptica, seguramente van a abordar las causas de neuritis ópticas y los tratamientos disponibles para ello. Sí. Doctor Vargas, ¿quiere hacer una intervención? Sí, ¿qué tal, doctora? Primero felicitar a Alfonso por su didáctica y interesante charla. Y bueno, para hacer una aclaración y una pregunta a Alfonso. Para todo el auditorio, como hay personas que son médicos internistas, probablemente médicos generales y, bueno, oftalmólogos, hay que recordar que si somos nosotros neurooftalmólogos, también somos oftalmólogos. Entonces, no olvidar que cuando estamos evaluando pacientes con supuesto problema neurooftalmológico o siguiendo un paciente que ya es conocido porque tiene una lesión de causa neurooftalmológica, no olvidar que ese paciente en el transcurso de su vida también puede presentar problemas oftalmológicos diversos, desde cataratas, degeneraciones maculares, glaucoma, que se superponen a su enfermedad neurooftalmológica y a veces complican un poco la evaluación. Entonces, es importante tener eso en cuenta también. Y lo otro, bueno, es preguntarle a Alfonso, ¿cuál es el momento, ahora que nos mencionaste, de hacer la punción lumbar? ¿En qué paciente, en qué momento estaría indicada hacer una punción lumbar en un paciente con pérdida visual, sea monocular, intrinocular, no sé, o sea, ¿cuál es el mejor momento para indicar la punción lumbar? Bueno, hay una indicación principal que es cuando tienes un papiledema, ¿no? Y estás sospechando que hay hipertensión intracraniana, y si es que tienes una imagen negativa de resonancia, es decir, que no hay ninguna masa, es necesario idealmente saber cuánto es la presión que tiene ese paciente, ¿no? Porque es la forma de poder comprobar y saber, ¿no?, cuál es la presión que está originando el disturbio visual. También se utiliza punción lumbar, por ejemplo, para problemas inflamatorios, ¿no? Cuando se quiere dosar, por ejemplo, anticuerpos, ¿no? O elementos que nos lleven a un diagnóstico específico, ¿no? Por ejemplo, para esclerosis múltiple, bueno, que no hay tanto aquí en nuestro país, pero se utiliza la punción lumbar para dosaje, por ejemplo, o la detección de bandas oligoclonales o de anticuerpos específicos para ciertos tipos de neuritis óptica, ¿no? Y también cuando se tiene, por ejemplo, sospecha de infección o de neoplasia, ¿no? Hay a veces neuropatías que no cuadran con nada y son a veces infiltraciones neoplásicas, linfomas, que uno puede detectarlo a través del líquido cefalorraquídeo. Aquí hay un comentario. Muchas gracias, Alfonso. De la doctora Vegaso. He tenido la oportunidad de evaluar más de un paciente con diagnóstico de glaucoma y observar progresión del campo visual con la característica de seguir con un patrón ordenado como en contra de las agujas del reloj, sin llegar a la hemianopsia clásica, que aparece después. Esto lo pude ver en un paciente que a pesar del diagnóstico no se quiso operar.
¿Qué comentario merece, doctor Cárdenas? Bueno, tradicionalmente los glaucomas suelen afectar pues la zona nasal del campo visual, ¿no? Entonces esa es la diferencia que observamos, por ejemplo, nosotros con los cortes hemianópsicos. Por ejemplo, no hay mucho paciente que viene con supuestos defectos nasales o binasales y normalmente no son casos neurooftalmológicos, ¿no? La única área donde se puede producir, por ejemplo, defectos binasales sería pues en los lados temporales del quiasma, ¿no? Y son lesiones muy raras, ¿no? Que por ejemplo son aneurismas de la carótida que comprimen a un lado y desplazan al quiasma hacia el otro lado y lo vuelven a comprimir, digamos, serían lesiones de ese origen, ¿no? Binasales en el quiasma, ¿no? El problema sí es cierto de que hay muchos pacientes que tienen diagnóstico a veces de glaucoma, ¿no? Y no son glaucomas, ¿no? O tienen glaucoma y además tienen alguna neuropatía óptica, ¿no? O sea, eso sí es más difícil poder distinguir, ¿no? Los glaucomatólogos, además, bueno, tienen otras herramientas, ¿no? Bueno, la presión ocular, ¿no? La paquimetría que les puede orientar, ¿no? En cuanto a una neuropatía que, por ejemplo, solamente las neuropatías que son crónicas y que son hallazgos, ¿no? Eso sí suele ocurrir. Hay mucho paciente que llega a la consulta y con historia de glaucoma y a veces son, como en el caso que les mostré, son fenómenos compresivos. Y generalmente, como en el caso que presentó, la hemianopsia no es exacta como del libro, sino es una tendencia hemianópsica, como bien lo dijo, ¿no? Sí, hay pacientes que a veces uno tiene que más o menos visualizar el campo visual y tratar más o menos de llevar la idea de que puede haber un defecto neurooftalmológico, ¿no? He tenido pacientes que en el campo visual, ¿no?, han tenido apenas un punto o 2 puntos de defectos en el lado temporal, pero que eran pacientes que, por ejemplo, reportaban en su sintomatología que justamente en esa zona tenían algún tipo de menor sensibilidad, ¿no? O sea, es difícil, ¿no? Pero hay pacientes que sí logran describir su síntoma como una alteración vaga de su campo visual, ¿no? Entonces, cuando uno le hace el campo visual, eso no va a salir en confrontación. Cuando uno le hace el campo visual computarizado, se logra detectar a veces pequeños defectos, ¿no? Insinuaciones de defecto del campo visual. Y ante esa sospecha, si uno tiene los elementos, ¿no?, entonces puede pedir un estudio de imagen y sí se puede detectar a veces lesiones tempranas, ¿no?, tratables de, por ejemplo, macroadenomas, ¿no? Correcto. Una pregunta. ¿Qué opinión le merecen los hipotensores oculares y los antioxidantes con fines neuroprotectores en casos de atrofia óptica, no necesariamente de origen glaucomatoso? Del doctor Reyes. Bueno, el hipotensor ocular que alguna vez se estudió, ¿no?, y en estudio de laboratorio fue la brimonidina, y que lamentablemente, como otros medicamentos, no surtieron efecto en humanos, ¿no? Por lo menos no hay estudios que describan en humanos un efecto neuroprotector. Y las vitaminas tampoco, ¿no? O sea, hay muchas vitaminas que se han usado, ¿no? Hay vitaminas de origen o elementos de origen vegetal que todavía se usan acá, y para lo cual solamente hay experiencias personales, ¿no? Muy personales, ¿no? Hay pacientes que a veces no sabemos si es un efecto placebo o qué, pero hay pacientes que sí manifiestan, ¿no?, algún grado de mejoría, ¿no? Yo he usado sí algunas de ellas, ¿no? Y sé que se usan varias, ¿no? Ginkgo biloba, ¿no? Concentrados de arándanos, que bueno, no está demostrado, como le digo, científicamente, pero que sí algunos pueden utilizar, ¿no? Si no te hace daño, bueno,
no, yo no me opongo a veces a que usen ese tipo de medicación. Correcto. La doctora Valerie de Arequipa tiene un caso de hemianopsia homónima que en resonancia magnética no encuentra hallazgos. ¿Qué se podría pensar o pedir para un diagnóstico? He tenido también casos así, ¿no? O sea, a veces uno ve una hemianopsia, usualmente pequeña, ¿no? O tendencia hemianópsica, no grande, y va a depender mucho del estudio de la imagen, ¿no? Porque si el paciente tiene la clínica, ¿no? He tenido casos de, por ejemplo, de lesiones del cuerpo geniculado, que a veces no son visibles en una resonancia porque no es muy grande, pero que son la causa de la lesión. Mi profesora, nuestra profesora, hacía una reunión especial con las resonancias y las hacía ver de nuevo. Sí, Muy bien. y va a Sí, depender mucho, va a depender de la calidad de la resonancia, ¿no? Porque hay resonancias y resonancias, ¿no? Hay resonancias que te dan 4 imágenes, ¿no? 4 láminas, y esa es toda la resonancia, ¿no? Y tiene 2, 3 cortes y son insuficientes, ¿no? Hay que saber también referir, ¿no? O sea, dentro de estas referencias hay que saber referir dónde se hace un buen examen, ¿no? Porque muchas veces dependes de una imagen, ¿no? Si la imagen no te ayuda, entonces estás haciendo perderle tiempo al paciente y al médico, ¿no? O sea, tiene que ser una buena ayuda de carácter diagnóstico. el doctor Mesías pregunta, ¿cuáles serían las diferencias clínicas principales entre un glaucoma agudo y una neuritis óptica? Bueno, son escenarios diferentes, ¿no? O sea, lo único que podrían compartir un glaucoma agudo y una neuritis óptica es el dolor, de repente, ¿no? El paciente con neuritis óptica tiene dolor, ¿no? Y dolor al movimiento ocular, ¿no? Pero tiene un ojo blanco, ¿no? O sea, no tiene un ojo rojo, no tiene un ojo inflamado, ¿no? En cambio, un paciente con un glaucoma por cierre angular, ¿no? Es un ojo congestivo, ¿no? Que le ha bajado la visión, pero es un ojo hiperémico, ¿no? Para el médico que no es oftalmólogo, no es oftalmólogo, y esto es algo que siempre lo recordamos en las charlas, no hace falta que uno sea oftalmólogo para detectar un posible glaucoma por cierre angular, ¿no? Basta con palpar el globo ocular para sentir que está más duro que el contralateral, ¿no? En una neuritis óptica, que es un problema inflamatorio, el síntoma principal es la baja de la visión asociado a dolor, ¿no? Más del 90% de los casos de neuritis óptica presentan dolor. Entonces, es muy inusual que un paciente con neuritis óptica no tenga dolor, ¿no? Entonces, eso ya la califica como una posible neuritis óptica atípica, ¿no? Que es parte de otra clase, ¿no? Doctor, en su práctica, ¿cuál es la causa más frecuente de pérdida visual bilateral? Va a depender, ¿no? O sea, si es pérdida visual, Bilateral. claro, si es aguda o si es progresiva, ¿no? Aguda. Dentro de las agudas, ¿no? Lo más frecuente en la práctica son los accidentes cerebrovasculares, ¿no? Que ocasionan defectos súbitos del campo visual, ¿no? Pero que el paciente cuando acude a la consulta no dice, doctor, se me ha perdido el campo visual, sino dicen que no ven bien, ¿no? Entonces, y como les digo, la pérdida visual no solamente se refiere a agudeza visual, sino a todas las cualidades de la visión, ¿no? En este caso, el campo visual. Entonces, eso es lo más frecuente que solemos ver, ¿no? Y tenemos allí dos grupos, ¿no? El paciente que solamente perdió la visión, entre comillas, o el campo, y es un paciente que viene y entra a la consulta caminando, ¿no? Y ese es un paciente que ha tenido una lesión occipital, ¿no? Porque cuando tiene una lesión occipital no afecta a fibras motoras y el paciente ingresa tal cual a la consulta. En cambio, si es un paciente que ha tenido un infarto o una hemorragia más anterior en la zona temporal o parietal, donde pasan las fibras motoras, es un paciente que viene discapacitado ya, ¿no? Entonces, el paciente usualmente
ese paciente va más a neurología que a oftalmología, ¿no? Porque tiene un ictus, ¿no? Tiene un ACV, ¿no? Y parte de su cuadro es el defecto de la visión, del campo visual. En cambio, un paciente con un infarto occipital puede ser que vaya a neurología, pero también puede ser que vaya un día y se aparezca al consultorio de oftalmología y haya tenido un infarto occipital, ¿no? Porque es más llevadero, digamos, ese defecto, ¿no? Correcto. Aquí hay una pregunta del doctor Muro. ¿Es mejor entonces que reciba los estudios de resonancia en el disco para poderlo ver? Sí, bueno, es mejor, ¿no? Porque ahí carga mucho más información, ¿no? Mucho más información y sí uno puede, digamos, analizar con calma, digamos, las imágenes, ¿no? Va a depender también del tipo de lesión que uno quiera estudiar, ¿no? Por ejemplo, las resonancias y tomografías, ¿no? Que son los estudios principales, ¿no? Cada uno tiene también su indicación, como vimos en la clase de neuroradiología, ¿no? Entonces, cuando son lesiones anteriores de órbita, por ejemplo, a veces nos basta con una tomografía, pero todo lo que es posterior siempre preferimos analizarlo con una resonancia. Correcto. Acá la doctora Vegaso tiene un comentario. Ella ha visto varios jóvenes que se quejan de no ver bien y ella les pregunta si es de cerca o de lejos, y si es de cerca les hace un campo visual de confrontación y encuentra un defecto severo hemianópsico. Una de esas ocasiones vio una progresión en la zona temporal y notó que se iba perdiendo. En ese caso, ¿alguna apreciación, alguna opinión? Bueno, sí, como hemos visto en los casos, hay muchos pacientes que son jóvenes y tienen un problema, ¿no? O sea, tienen algún problema de la vía visual. Pero, digamos, siempre es bueno medir, ¿no? O sea, por eso le digo que se toma la historia y uno tiene que objetivizar el defecto, ¿no? Cuando hablamos de pérdida visual, ya sea de visión central o de campo, siempre tiene que estar acompañado o asociado, ¿no? Siempre medimos nosotros, por ejemplo, la agudeza visual, ¿no? Agudeza visual mejor corregida, ¿no? Entonces, Sí. puede ser diferente un escenario, puede ser diferente un escenario en el cual se pierda agudeza visual más campo visual, que uno en que sea solamente puro campo visual, ¿no? Si es solamente puro campo visual, ¿no? Entonces estamos hablando pues que son lesiones retroquiasmáticas, ¿no? O sea, las hemianopsias, ¿no? Pero si es una disminución de la visión más campo visual, usualmente son lesiones más anteriores. Hay varias felicitaciones por la charla, bastante didáctica. Y acá la doctora Espinosa nos menciona que, bueno, si tiene un paciente esos defectos, de todas maneras deben pasar a una rehabilitación visual. Sí, bueno, la rehabilitación visual es algo que aquí en Perú no está muy extendida, pero que sí se ha visto de que en la práctica funciona, ¿no? Tenemos pacientes que, por ejemplo, han tenido defectos hemianópsicos o neuropatías, ¿no? Y que uno los controla después de 6 meses, ¿no? Y el paciente dice, doctor, ya estoy mejor, ¿no? O ya no tengo el defecto, ¿no? Y, y le hacemos los exámenes y el defecto del campo visual está igual y la agudeza visual está igual, ¿no? Entonces, pero el paciente se siente mejor. Entonces, seguramente el paciente espontáneamente ha adquirido una mayor capacidad de utilizar su visión remanente y se ha habituado, digamos, a su deficiencia, ¿no? Pero los rehabilitadores tienen alguna metodología que justamente los lleva a poder adaptarse más rápido, ¿no? Y dependiendo también de la actividad que tenga el paciente, ¿no? Cierto. Doctor Vargas, ¿algún comentario? Sí, ¿qué tal, Pati? Antes de que me olvide, justamente, era en base a la pregunta de Lucho. Seguramente
todos hemos tenido ocasiones de ver en alguna oportunidad esta asociación entre glaucoma y neuropatía óptica isquémica. O sea, he tenido muchas oportunidades de ver pacientes con ángulos estrechos que, por ejemplo, digamos, ya tenían la cámara estrecha y tenían aumento de presión intraocular usualmente, probablemente en la noche, y eso les favorecía el desarrollo de su neuropatía óptica isquémica. Pacientes posoperados de catarata que hacen neuropatía óptica isquémica. O sea, hay algunas asociaciones entre ángulo estrecho, glaucoma crónico de ángulo estrecho, y puede ser que glaucoma también en general, con que se precipite el desarrollo de una neuropatía óptica isquémica anterior de tipo usualmente arterítico. No sé si ustedes han tenido ocasiones también. O sea, coexistencia de glaucoma pacientes más neuropatía óptica isquémica anterior. ¿Eso claro, pregunta? que ya tienen glaucoma y claro, y hacen después neuropatía óptica isquémica, ¿no? Doctor Bueno, Cárdenas. sí, bueno, No sé si ¿quiénes hacen neuropatía óptica isquémica, ¿no? Entonces, en primer lugar, como estaba en el diagrama, usualmente las personas mayores de 50 años, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el principal factor justamente es vascular, ¿no? Tiene un estrechamiento, ¿no?, de la irrigación de la cabeza del nervio óptico, que ahora está cambiando, no se sabe si son las hileras posteriores, ahora por el angio-OCT, o es la coroides, etc. Pero el asunto es que estas personas mayores de 50 años tienen ese estrechamiento, ¿no? Entonces, ¿qué factores se conocen que predisponen a neuropatía óptica isquémica, ¿no? La hipotensión arterial, la hipertensión arterial, ¿no? Estados de deshidratación, estados de hipercoagulabilidad, estados de apnea del sueño, ¿no? Todos esos factores han sido estudiados, ¿no?, y que están asociados, digamos, a neuropatía óptica isquémica. Y uno que es muy importante, que es también la fisionomía normal del paciente, no sea los nervios ópticos pequeños, ¿no? O sea, si tienen un nervio óptico pequeño, hipermétrope y todo lo demás, entonces tienen bastante chance de hacer una isquemia, ¿no?, que se les explica, yo les explico por lo menos al paciente que es como un infarto, ¿no? O sea, tienen un infarto del nervio óptico con la consecuente disminución de la calidad visual, ¿no? El glaucoma, que es el daño del nervio óptico por hipertensión, ¿no?, podría de repente también ser un factor, ¿no? Podría ser un factor en un paciente con un glaucoma subclínico, ¿no?, borderline de repente, de provocar o haber provocado daño, ¿no? Pero acuérdense también que, por ejemplo, es raro encontrar una neuropatía óptica secuencial en el mismo ojo. Es decir, es raro que un paciente con neuropatía óptica tenga 2 o 3 episodios de neuropatía óptica isquémica en el mismo nervio. Y la razón es porque cuando se tiene la primera lesión, se produce un mayor espaciamiento de las fibras y hay menos chance de que haya otra compresión y otra isquemia, ¿no? Pero no es imposible, sí he visto un par de casos. Es compleja la situación porque la copa de disco en el glaucoma es grande. Es un factor diferente en la neuropatía óptica isquémica. En fin, es una cosa compleja. Es una muy buena pregunta. Doctor, acá unos pacientes, el doctor pregunta sobre neuritis óptica en pacientes con COVID, si tiene alguna experiencia o patología neurooftalmológica. Bueno, está descrito, ¿no? Está descrito que ha habido neuritis óptica en pacientes con COVID. El asunto es que no se puede demostrar, ¿no? ¿Cómo demuestras que una neuritis óptica es por COVID o es por un adenovirus o es por un X virus, ¿no? Se tendría que hacer pues un estudio histopatológico para decir fehacientemente que esto es por COVID, ¿no? Lo que hay son asociaciones, ¿no? Son asociaciones, ¿no? Sí, el COVID no ha hecho que desaparezcan las neuritis, sino hay neuritis en pacientes con COVID, ¿no? Si han sido por COVID o coincidencias en COVID, no lo podemos saber, pero sí, ¿no? Lo que sí, de repente, yo incluso he visto pacientes con infarto
la arteria central, ¿no? Por problemas de coagulabilidad, ¿no? Sí, he visto pacientes con COVID que han salido de la UCI, ¿no? Y estaban ciegos de un ojo porque tuvieron un infarto de la arteria central. Ah, generalmente no vemos muchos pacientes COVID porque más están con el problema respiratorio o general. Tal vez con las vacunas, cuando se vacune un mayor número de personas y no tenga enfermedad tan severa, veamos más complicaciones. En fin. Muy bien, otra pregunta aquí. Quiere saber su opinión sobre la evaluación de un papiledema previa a la punción lumbar. Si siempre es pedir previamente estudios de imagen, de neuroimagen, antes de hacer la punción lumbar. Bueno, es ideal, ¿no? No es cuando éramos estudiantes, siempre decían, ¿no? No le hagas la punción lumbar porque se va a enclavar, ¿no es cierto? Ese era el miedo que se tenía a hacer una punción lumbar, ¿no? Esto es área más de los colegas neurólogos, pero yo he visto que con los métodos actuales y de cuidado, sí se puede hacer una punción lumbar, ¿no? Tiene que ser siempre y cuando sea pues una persona con experiencia y que sepa hacer lo que hace, ¿no? Entonces, no es ideal siempre pedir una neuroimagen, ¿no? Y usualmente esa es la práctica, ¿no? Yo me imagino pues que solamente en lugares donde no se tenga a disposición una tomografía o una resonancia, uno tenga que recurrir a una punción lumbar a ciegas, ¿no? O sea, sin saber qué cosa hay en el cerebro, ¿no? Pero lo ideal, ¿no? Porque es rápido, ¿no? Una tomografía te la hacen en 5 minutos, es tener por lo menos una tomografía de cerebro, ¿no? Porque si tienes una masa, ¿no? Si tienes una masa intracerebral, entonces, ¿cuál sería, digamos, la razón de hacerle la punción lumbar, ¿no? O sea, para medirle simplemente la presión, porque ya sabes que tienes la masa, ¿no? Es decir, ya el neurólogo, el neurocirujano tiene que tratar la lesión, ¿no? La punción lumbar se hace principalmente cuando quieres medir la presión intracraneana en pacientes que no tienen masa intracerebral o cuando quieres analizar el líquido cefalorraquídeo. Correcto, claro. ¿Cómo evaluar? Acá una doctora está en emergencias. ¿Cómo evaluar rápidamente la visión de colores y la sensibilidad de contraste? No, eso no se Seguramente puede ahí hacer. no tiene Ishihara. No se puede hacer, ¿no? Pero alguna vez en una de las charlas, ¿no? ¿Qué cosa debemos tener siempre en la cartuchera? Si es que todavía tenemos cartuchera, tenemos que tener una buena linterna, ¿no? Una buena linterna. Si tenemos nuestro celular, tener un aplicativo que nos ayude a hacer agudeza visual. Y algunos decían tener un frasquito con su tapa roja, ¿no? Porque la desaturación del color es más o menos similar a un examen de test de colores, ¿no? O sea, si tú le presentas un frasquito rojo, ¿no? Le puedes hacer la comparación entre un ojo y el otro y puedes preguntarle al paciente si lo percibe igual o lo percibe diferente. Usualmente en el ojo que está afectado, en una neuritis, o sea, un problema inflamatorio, lo van a ver más tenue, ¿no? Y esa también es una diferencia, por ejemplo, en las isquemias, ¿no? Si hay pacientes que tienen defectos isquémicos, ¿no? Un gran defecto del campo visual, pero sí te ven los colores, ¿no? O sea, por la parte de la visión, por la parte del campo visual que todavía perciben, te leen los colores, ¿no? Y lo ven tal cual como con el otro ojo, a diferencia de una neuritis, ¿no? En un problema de neuritis o inflamación, sí está bien afectado la visión de colores. Aquí una pregunta de la doctora Jiménez. Un paciente de 50 años, pérdida visual progresiva, diabético, VIH positivo, presión intraocular de 40. ¿Debería pedir resonancia magnética o es glaucoma? Bueno, yo pensaría primero en el glaucoma, ¿no? Si tienes una presión de 40, para mí es un glaucoma, ¿no? Es lo primero que se me vendría a la mente, ¿no? Sí. Claro, sí, por supuesto. La doctora Espinosa menciona que con algunas preguntas específicas podemos saber si hay problemas de contraste, como reconocimiento de gradas, de rostros. Es su aporte, ¿no? Gracias.
Sí. Usualmente no hago esas preguntas, ¿no? Y lo que yo en la consulta habitual siempre le pregunto al paciente cómo es su síntoma, ¿no? O sea, a qué le llama y sobre todo me preocupo de que me diga cuándo empezó el síntoma, ¿no? Porque a veces el paciente, sobre todo cuando llega a nosotros, viene con un montón de exámenes o es un paciente que ya ha sido visto por 2 o más colegas, ¿no? Y lo primero que te quieren mostrar son los exámenes, ¿no? Pero de ahí la importancia de más bien detener al paciente y preguntarle, no, yo no quiero ver los exámenes en este momento, quiero saber cómo empezó su problema, ¿no? Tiene que contarme cómo fue que notó su deficiencia visual, ¿no? Para saber si es aguda, si el paciente la descubrió de casualidad, ¿no? O que si ha sido algo progresivo realmente, ¿no? La historia es sumamente importante, ¿no? O sea, uno tiene que preguntarle bien al paciente, ¿no? Hay casos que sí son difíciles porque son pacientes muy mayores o hay pacientes que no se han dado cuenta, ¿no? Eso sí hemos visto. Hay muchos pacientes que tienen poco conocimiento y a veces no perciben o no notan o no se quejan simplemente de su problema visual, ¿no? Entonces sea casos más complejos. Pero usualmente la mayoría lo puede hacer. Eso es cierto. Generalmente cuando llegan al neurooftalmólogo han sido vistos por neurólogos, oftalmólogos y a veces hay diagnósticos distintos. Entonces tenemos que examinarlos para tener nuestra propia versión. Continúan las felicitaciones. Acá hay una pregunta más que dice, en caso de esclerosis múltiple que debuta con neuritis óptica, ¿cómo enfocar el tratamiento? El tratamiento de una neuritis óptica en esclerosis múltiple tiene que ser manejada con el oftalmólogo y el neurólogo, ¿no? El oftalmólogo, ¿qué es lo que va a hacer? El oftalmólogo va a ser los ojos del neurólogo, ¿no? Es decir, el oftalmólogo va a medir cuánto perdió de visión, qué perdió de visión, cuánto campo visual, cómo está su OCT, ¿no? Cómo está su visión de colores, si le van a hacer contraste, cómo está su contraste, ¿no? Y el oftalmólogo tiene que concordar con el neurólogo porque el tratamiento ya no solamente es con corticoide, sino que el neurólogo le va a dar medicación también para esclerosis múltiple, ¿no? Entonces, es un tratamiento y un manejo en combinación, ¿no? Nosotros, los oftalmólogos, no manejamos pacientes específicamente de esclerosis múltiple porque la esclerosis múltiple abarca otras posibles manifestaciones, ¿no? O sea, entonces que ya nosotros están fuera de nuestro manejo, ¿no? Pero se trabaja en concordancia. Perfecto. Muy bien, doctor. Muy buena charla. ¿Algún comentario de cierre, doctor Vargas? ¿Qué tal? Sí, Patricia. Nuevamente felicitar a Alfonso. Y antes de que me olvide, últimamente estoy viendo pacientes con secuelas producidas por COVID. Ya pacientes que se han recuperado del COVID y traen problemas después. Entre ellos he visto pacientes con eventos cerebrovasculares. Es importante Sí. digamos, la afección en la vía visual posterior. Pero también estoy viendo pacientes, no he visto específicamente, como has dicho tú, un paciente que yo puedo decir, esta neuritis óptica es por COVID. Pero sí he visto que la situación de la baja en la inmunidad que es producida en los pacientes por esta enfermedad de COVID les genera una serie de patologías que se presentan después como patologías oftalmológicas, neurooftalmológicas, porque estoy viendo muchos casos de pacientes con uveitis, pacientes que tienen toxoplasmosis que se activa. Después, ¿qué más hemos visto? Pacientes que vienen con miastenia y que han tenido el antecedente de haber tenido COVID. Después de, digamos, 2 semanas o un mes, se presentan con estas patologías. Entonces, el deterioro, la baja en la inmunidad probablemente también trae como consecuencia que se vengan a presentar una serie de síntomas. Nosotros vemos esto en el ámbito oftalmológico y neurooftalmológico, pero probablemente dan otras manifestaciones más, ¿no? Y probablemente las sigamos viendo.
Sí, todo un tema por desarrollar venir. hacia adelante, sí. Muy bien, muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor Cárdenas, muy buena charla. Acá me mencionan que mañana la charla es a las 7. El doctor Erner es el encargado. El tema, enfoque y evaluación del paciente con pérdida visual transitoria, a las 7. Entonces, hasta mañana. Hasta luego. Hasta Mañana, luego. muchas gracias, Pati, muchas gracias, Hasta luego. Alfonso, muchas gracias con todos, muy amable. Gracias. Ok, hasta luego. Hasta luego. Gracias con todos. Y Chao, gracias, muchachos. Alfonso, gracias, Pati. Gracias, Pedro. Listo, mañana nos vemos a las Gracias, 7. Pedrito, gracias, doctoras. Perfecto. Ok.